Este ejercicio es un enunciado tipo parcial que se tomó en el 2017. ¿M? Entonces, vamos a plantear, vamos a empezar a plantearlo, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? La idea es siempre, cuando ustedes empiecen el parcial, hacen una lectura rápida de todo lo que se les pide, como para tener una idea de qué es lo que le está pidiendo, qué es lo que requiere, ¿sí? Las consignas, y después vamos a hacer una lectura detallada para cada punto, ¿no? El hecho de hacer la lectura general del enunciado me permite ya ir planteando una estructura genérica. Por eso lo que yo voy a hacer es, voy a empezar como siempre hacemos, como con el profe Gonzalo, vamos de aquello que es más general a lo particular, ¿no? Vamos con el esqueleto y después vamos completando las partes, ¿no? Entonces, el enunciado pide desarrollar un programa en Python que permite cargar por teclado un texto completo en una variable de tipo cadena, ¿sí? Directamente en la entrada. El texto finaliza con punto, ¿sí? Se suponen algunas cosas, como ser de que el usuario va a poner el punto. ¿M? Eso implica que no hace falta que ustedes validen de por sí que el usuario ponga el punto. Yo siempre les aconsejo algo para que no haya problema, pero no es obligatorio, ¿no? O sea, por eso son los supuestos que uno pone en el parcial, para evitar pérdidas de tiempo innecesarias. Si a alguno le sobra el tiempo, valide que valide la cadena. Si no, no hay problema. Y también se supone que cada palabra que haya en ese texto va a estar separada por un espacio. No va a haber ni comas, ni puntos, ni nada. Si bien justo acá hay un ejemplo con una coma, pero no van a ir comas, nada. Simplemente un espacio entre ellas, ¿no? Un supuesto que se hace para simplificar este análisis, porque ahora vamos a hacer un análisis de palabras. Entonces, ya sabemos que tenemos que manejar una cadena y lo primero que se sugiere es, bueno, tomemos todo el enunciado y lo copiamos, ¿no? Ustedes van a entrar a la UV, lo van a tener ahí, lo copian y vienen acá. Y decimos, bueno, vamos a crear nuestro archivo, yo le voy a poner hoy el ejercicio con la fecha de hoy, ¿no? Pero ustedes en el parcial recuerden que yo siempre les recomiendo pongan su apellido y nombre y curso, ¿sí? Me es muy relevante esos datos, si bien ustedes cargan eh, sus archivos en la tarea del parcial, pero a mí me sirve saber cuáles son los cursos, porque después yo siempre los comentarios se los hago de resolución en el archivo fuente. Si bien yo se los subo a los comentarios, a veces cuando ustedes tienen que reclamar algo, yo lo puedo rápidamente en mi máquina, sin tener que volver a descargarlo y todo lo demás. Pero bueno, eso a veces pasa que en el momento ustedes no se dan cuenta, pero siempre traten de poner por lo menos apellido, legajo y curso. O apellido, nombre y curso. Bien, vamos con comentarios, ¿sí? En este caso vamos a hacer comentario de 3 líneas, para que sea, escribo el comentario una sola vez, ¿sí? ¿Está? Bueno, acá se me va el texto, yo no me acuerdo cómo era para acomodarlo, tendría que, siempre digo, le voy a preguntar al Fede, pero con el teclado rápido, pero bueno, lo dejemos ahí, después lo vamos a, si alguno lo hace, pero no estará acomodando, vamos a agrandar un poquito, ¿m? Y vamos al esqueleto, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es simplemente, esperen que vamos a minimizar esto, simplemente voy a escribir comentarios de qué es lo que debería hacer en cada parte de mi script. En el parcial no es obligatorio hacer módulos. Si bien el parcial llega hasta la ficha 11, no es necesario que ustedes hagan un módulo aparte con funciones. Si alguno lo quiere hacer, lo puede, lo tiene y lo quiere hacer, en buena hora, no tengo problema. Pero si alguno
quiere hacerlo directamente acá, a las funciones que se les van a pedir, mejor dicho, no se les va a pedir una función en particular, la que ustedes quieran hacer, no hay problema que las hagan directamente acá. Así que hoy, por ser la primera vez, o que hace mucho que no hacemos este ejercicio, o ejercicio de este tipo, lo vimos en un solo teórico, lo voy a hacer todo junto, en un solo archivo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, pueden hacerlo en dos, y no es obligatorio, si lo hacen en uno está. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, voy a dividir en secciones. Funciones auxiliares, funciones simples, no se compliquen, por ejemplo, determinar si es una vocal, una consonante, un dígito, sacar un promedio, un porcentaje, aquellas cosas que sean fáciles de hacer, ¿sí? La función principal y la llamada a la función principal, ¿sí? Ese es el primer esqueleto, ¿está? Función principal, def, nombre que quieran, generalmente usamos el test, porque sería mi prueba. Por ahora le vamos a poner paz, ¿sí? Y hacemos la llamada. La llamada podríamos hacer directamente test, pero yo les sugiero, para que nos vayamos acostumbrando a usar, ¿se acuerdan? La marca de determinar si realmente estoy invocando a mi programa desde acá como mi programa principal. Entonces, si ¿Eso va a ser este necesario en el programa, parcial, profe? yo les diría que sí, ¿sí? Háganlo. Así que sí, acostúmbrense. ¿Por qué? Porque no sé si en este parcial es obligatorio. No recuerdo todavía la consigna del profe. Pero ya a partir del tercero y cuarto, sí. Así que, como esto va con la ficha 11, yo les diría, no duden y hagan el esqueleto así, directamente. ¿Está? Siempre. ¿Está? Cosa de que no tengan problema. Total, estamos a tiempo, nos quedan 2 semanas, 2 o 3 semanas, no sé cuántas semanas nos quedan. Estamos a 18. Profe, Bueno, sí, decime. ¿eso sería la variable name? Ay, sí, sí, la variable name. Sí, la variable nombre. Entonces, sí es obligatorio. En las letras rojas que escribió, supongo, Valeria, Valerio, sí. en la V dice que es exigible esto, pero no los módulos. Ah, bueno, entonces ahí está. Muy bien, lo leyó el jefazo. Así que así tiene que ser, ¿sí? Así que acostúmbrense siempre el esqueleto. Así que si lo puso, hay que evaluarlo. Si no lo ponen, se les baja punto. Así que, y fíjense que es muy simple, no, es armar el esqueleto y empezar. Yo siempre les sugiero, primera prueba para asegurarme, esto lo tendrían que hacer antes de empezar el parcial, ¿no? Pero, por ejemplo, segundo parcial. Pero ante la duda, ustedes agarran, hacen el esqueleto principal y lo corren. Se aseguran de que está todo bien, el intérprete anda bien, no hay ningún problema de ningún tipo. Esto tendrían que hacerlo antes del parcial, no en el parcial, porque si hay algún problema de intérprete, asígnenlo y lo arreglan antes. No esperen hasta acá. Bien, entonces, vamos a ver qué tenemos que hacer, ¿no? Funciones auxiliares ya las marcamos. Acá lo que me pide es cargar un texto por teclado, ¿sí? O sea, tenemos que ingresar el texto, ¿sí? Por supuesto que después tenemos que procesar el texto. Y por último, mostrar los resultados. ¿Está? Entonces, ahí tengo las 3 partes principales. Fíjense en que esto empieza simple, el problema es que ahora se empieza a complicar, ¿no? Bueno, vamos con el ingreso del texto. Lo vamos a hacer simple, supónganse que le llamamos texto, cadena, lo que ustedes quieran, ¿no? Va a ser un input simple, le decimos ingrese un texto, ¿sí? Y le podemos aclarar, finaliza con un punto. ¿Sí? Se le puede aclarar si quieren.
Por supuesto que si quieren, pueden validar el texto. Validar el texto es opcional. Yo ahora no lo voy a poner para no perder tiempo, pero ahí, si alguno lo quiere, le sobra el tiempo y lo quiere validar, perfecto, ¿sí? En el procesar el texto, ¿sí? Yo le voy a dejar un lugar acá para algo más, que sería definir variables de resultado y auxiliares. ¿Por qué? Auxiliares. Ya se me mezclan las letras. ¿Por qué definir variables de resultados auxiliares acá? ¿Por qué? Porque son las variables que voy a ir usando cuando vaya procesando. Y seguramente antes de mostrar el resultado, voy a tener que hacer cálculos auxiliares, ¿no? ¿Sí? Hacer cálculos auxiliares finales, como pueden ser calcular porcentajes, promedios, ¿sí? Que está fuera del procesamiento del texto, ¿sí? Todos los cálculos de porcentaje promedio no van dentro del texto, sino van fuera. Así que fíjense en que lo que inicialmente era en 3 partes, lo hemos hecho o lo hemos dividido en más partes. Ingresar el texto, definir variables, procesar, hacer cálculos finales y mostrar resultados. Si ustedes tienen en cuenta todas estas partes, es mucho más simple no olvidarse nada. ¿Sí? Si quieren, pueden numerarla, ¿sí? Para no olvidarse, ¿sí? Porque son cosas que las necesitan, no pueden faltar, ¿sí? Si no, hay algo que va a estar mal o va a estar incompleto, ¿sí? Así que mínimamente esos 5 bloques tienen que estar. Por supuesto que el validar es parte del 1, ¿no? Así que puede ser un 1.1 si quieren. Bien, procesar el texto. Definir variables, por ahora la vamos a dejar en suspenso. ¿Por qué? Porque las variables van a depender mucho del enunciado que ustedes tengan, ¿no? Pero el proceso del texto por palabra siempre tiene el mismo esqueleto. ¿Y cuál es? Recorrer el texto, pueden poner ahí el nombre que quieran. Yo le pongo el car para indicar que voy a leer un carácter por vez del texto y vamos a recorrer el texto. ¿Y qué hacemos acá adentro? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Ponemos, sí, Luciano es así. Agustín puso exigible, no obligatorio. Sí, no, pongan, ustedes hagan así como yo estoy haciendo y van a llegar al 10 perfecto. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como vamos a hacer tratamiento de caracteres o tratamiento de palabras, ¿qué hacemos? Primero tenemos que considerar, ¿sí? Si estamos dentro de una palabra. Y también hay que considerar si estamos fuera de la palabra. Fuera de la palabra. ¿Qué significa eso? Que terminó o está por empezar, ¿no? Terminó o empieza. Cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Ustedes pueden empezar, si quieren pueden empezar por acá, si terminó o empieza, o pueden empezar por acá, como ustedes quieran, ¿sí? Lo importante es que, ¿cómo determinamos si estamos dentro de una palabra? Y preguntamos directamente, si el car es distinto de un espacio en blanco, y el car es distinto de un punto, es porque nos enfrentamos a que el carácter que estamos recibiendo y es un carácter válido de letra, ¿sí? Puede ser una vocal, un carácter, una vocal, una consonante, un dígito. No va a venir ningún carácter especial, solamente esas 3 posibilidades, ¿no? Entonces, ¿se da esto? Voy a hacer algo con las letras, ¿sí? Si no,
va a pasar esto, de que vamos a estar fuera de la palabra, ¿sí? Así que, en principio, vamos a poner acá. Por supuesto que de ahí podemos ir adornando y podemos ir viendo ya de antemano, por ejemplo, si vamos a tener valores contiguos, fíjense si hicimos una primera lectura a este ejercicio, el último punto me pide que verifique si hay palabras con doble L, quiere decir que seguramente voy a tener que usar alguna técnica, o ya sea de contiguos o de bandera, para saber cuál es el carácter anterior. Así que si ustedes quieren, pueden ya antes de empezar, decir, bueno, mira, definamos un carácter anterior, ¿sí? Y lo ponemos con espacio en blanco, ¿no? Como para decir, lo pongamos, ¿no? Y por supuesto que acá le ponemos car anterior, lo actualizamos con el carácter actual antes de que se lo perdamos, ¿no? Pues recuerden que en cada vuelta ese carácter se va actualizando, elemento a elemento. ¿Qué otra cosa podrían hacer, ¿sí? En general. Dependiendo de lo que les pide el enunciado, seguramente tendrán que contar, por ejemplo, la cantidad de letras que aparecen. Fíjense en que por acá les dice promedio de letras, cantidad de palabras, ¿sí? Porcentaje de palabras. Cuando les dice porcentaje de palabras es porque de alguna forma tienen que contar las palabras. Así que seguramente que contadores generales, o digamos variables auxiliares generales, vamos a tener, por ejemplo, alguna cantidad de letras generales, lo ponemos en 0, y alguna cantidad de palabras también general, ¿no? Que puede aplicarse a cualquier situación, ¿sí? ¿Y cómo las actualizaría eso? Y muy simple, si yo estoy dentro de esto, dentro de una palabra, y seguramente que mi cantidad de letras lo voy a tener que igualar a 1. ¿Sí? Y acá ya le voy a sacar el espacio. Y si estoy por el else es porque terminó la palabra, entonces acá voy a poner cantidad de palabras más igual a 1. ¿Está? ¿Sí? Entonces, de esa forma, fíjense que voy armando un esqueleto para que ya lo estoy preparando para comenzar con el proceso, ¿sí? Yo ya sé qué pasa cuando vienen las letras, qué pasa cuando terminan, ¿sí? Qué pasa si tuviera que guardar un carácter anterior, ¿sí? Y ya lo tengo ahí armado a mi esqueleto, ¿sí? Entonces ahora vamos con el punto 1. Bien, vamos a analizar el punto 1. Punto 1 me dice, determinar el porcentaje de dígitos, ¿sí? Que hay en el, vocales, consonantes y de dígitos en el texto. Fíjense en que es a nivel de todo el texto, 3 porcentajes, ¿sí? Es un poco largo, pero no es complicado. Yo lo que tendría que hacer es contar la cantidad de caracteres, digamos, en realidad tendría que ser más de caracteres del texto, yo le pondría las letras del texto para simplificarla, ¿sí? Y de ahí en más tenemos que contar cuántas vocales aparecieron, cuántas consonantes, cuántos dígitos, y cuántas letras en total para sacar el porcentaje. Las letras del texto van a ser 100% y la cantidad parcial va a ser las vocales, consonantes, ¿sí? Ahora bien, acá es el momento de elegir las funciones auxiliares. Por ejemplo, decir, necesito determinar si hay vocal. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, podría ser una función, ¿sí? Que determine si un carácter es vocal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo plantearía esta función? ¿Qué podemos hacer así? Perdón. Def, podemos poner es vocal, par. 2 puntos. ¿Sí? Podemos hacer un retorno directo, podemos hacer una evaluación directa y retorno directo, pero yo siempre me gusta ir por proceso de entrada, entrada, proceso y salida, así que yo voy a declarar una variable res, el resultado, que va a ser
originalmente va a estar en falso, y que en algún momento le voy a cambiar el valor. ¿Cuándo le voy a cambiar el valor? Cuando encuentre si eso es una vocal, porque el objetivo de esta función es que me devuelva si es una vocal o no. ¿Qué técnica vamos a usar para ver si es una vocal? Usemos para este voy a usar la más simple, que es usando una tupla o una string, ¿sí? Entonces vamos a decir, bueno, definamos una variable vocales que lleve al menos todas las vocales, las minúsculas y las mayúsculas. Después puedo poner las acentuadas, las que ustedes quieran. Por ahora ponemos eso. ¿Y qué es lo que hago? Le pregunto, mi car, que estoy recibiendo por argumento, ¿está incluido en vocales? Si está incluido en vocales, significa que es una vocal. Entonces mi resultado va a ser igual a true. Y ahí es donde cambio el valor de la bandera. Entonces, si originalmente el car era una X, ¿sí? Va a venir acá, va a decir la X, ¿está incluida en vocales? No. Entonces, no, este if nunca lo evalúa y mi red queda en false. Si en lugar viene una A, va a evaluar, va a decir el A está en vocales, sí, entonces cambio la bandera y me devuelve un true. ¿Qué cosa no tengo que hacer acá? Y se los pongo en mayúscula y con un no bien grande, jamás de los jamases hacen esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque car, ¿qué es lo que trae? Un carácter. Y vocales que trae un string con muchos caracteres. Así que yo nunca puedo comparar un solo valor con muchos valores. Es por eso que esto no funciona, está mal, ¿sí? Si ustedes hacen esto en el parcial se les va a poner mal. ¿Por qué? Porque no saben comparar mínimamente un carácter de un string. Si lo tienen que hacer, usan el operador in que mágicamente, ¿sí? Python lo hace, ¿sí? Python, ¿qué es lo que hace en realidad? Python lo que hace es, empieza a recorrer cada elemento de la cadena y se fija si el carácter está dentro de la vocal, ¿sí? Sí, no va a funcionar, aparte no va a funcionar, así está de hecho. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces con eso tengo la vocal. Tenemos que sacar la consonante también, ¿sí? Entonces vamos a determinar, vamos a hacer, bueno, ustedes no se acostumbren tanto al copy-paste, yo por ahí hago mucho copy-paste, pero tengan mucho cuidado, por ahí es preferible que escriban todo, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno no es muy hábil, se puede equivocar, ya nos ha pasado, por ahí pasa de que uno escribe y se olvida de cambiar algo y no funciona y es porque me quedó un código viejo que lo copié y no lo arreglé. Entonces, traten de no hacer lo que yo estoy haciendo si no son muy picantes. Si son picantes, hagan lo que quieran, ¿no? No significa que yo me crea picante, ¿no? Pero bueno, uno porque ya está acostumbrada a hacer el copy-paste, ¿no? Así que no me malinterpreten. Pero bueno, si son buenos, usen el recurso de copy-paste, si no, no. Escriban todo y analicen todo. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago aquí? ¿Sí? Bien, entonces, para determinar si es consonante, podría usar el mismo método de recién de vocales, pero vamos a usar el método de lógica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle, mira, si el carácter es mayor o igual, mayor o igual que la A del alfabeto. El carácter. Podría empezar con la B, no hace falta que empiece con la A, porque la A ya es una vocal, ¿no? Así que podría hacer esto. Si car es menor o igual que la Z, ¿sí? Significa que el car está dentro de ese rango, de la B hasta la Z. Pero yo quiero que sea consonante, no vocal. Entonces puedo decir
Ah, bueno, no quiero que seas vocal. Es vocal car. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Le estoy diciendo, mira, si vos estás dentro del rango de las letras, ¿sí? Del abecedario, pero no sos una vocal, entonces sí sos una consonante. Entonces tu res va a ser igual a true. ¿Está? ¿Lo ven? Es una forma. Algunos pueden usar la tupla o el string, o otros pueden usar, digamos, alguna otra comparación, ¿sí? Pero acá simplemente le digo, mira, filtro por un primer criterio que es saber si estás dentro del alfabeto. Y después que no seas una vocal. ¿Se entiende? Y le agrego algo más. Fíjense, yo acá pregunté por las minúsculas, por las letras minúsculas, pero me faltan las mayúsculas, así que tendría que decir, bueno, ¿sos minúscula o sos mayúscula? Pero yo podría hacer esto, decirle, mira, car, sos igual a un car.lower. No, o lower.car. Recuérdenme, yo siempre, así es, ¿no? Sí. ¿Qué hago? Transformo momentáneamente ese car a una minúscula para analizarlo, ¿está? Siempre y cuando a mí no me pida que evalúe mayúscula y minúscula, ¿no? Entonces, porque si a ustedes les dicen, bueno, quiero contar cuántas mayúsculas hay y cuántas minúsculas hay, y no, ya no me sirve esto, ¿no? Pero en este caso, como no me pide distinción, puedo hacer esto, ¿sí? No, sí. Esta función tiene que estar, sí, después del es vocal, porque fíjense en que, como esto es un intérprete, recuerden que Python va marcando en memoria todas las funciones, y para poder invocar a esta, tiene que haber estado definida previamente. ¿Sí? ¿Está? ¿Estamos? Y eso lo vas a hacer toda tu vida, Marcos. Así que si te gusta, genial. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos haciendo eso. Fíjense en lower es una función de Python, la usamos. Bueno, es vocal, es nuestra propia función, pero el print, el input, todo es una función de otra función. ¿Sí? Bien, es consonante. Y nos quedaría el último, que es dígito, que también lo podría simplificar. Determinamos si es dígito. Bueno, voy a copiar esta primera parte para no tener que volver a hacer todo de nuevo, pero yo podría acá decir, bueno, a ver, vamos a ver, determine si un carácter es un dígito. Entonces, si es dígito, ¿qué hacemos? Y preguntamos. ¿Cómo preguntamos? Podemos hacerlo en tuplas o podemos hacerlo en tuplas o podemos hacerlo en string, o también lo podemos preguntar por lógica, ¿no? Le decimos, a ver, el carácter es un 0, ¿sí? Es mayor o igual que el 0, y el carácter es menor e igual que el 9, está incluido, entonces mi res va a ser igual a... Y por último, el retorno, ¿no? El res, perdón. Profe, Sí, decime. una pregunta. ¿Estaría mal si en vez de crear una variable auxiliar res le pusiésemos de una return true? ¿En qué afectaría, digamos, el programa? Acá return true. No, en Claro, hay nada. return true y un else return false. No, también es otra forma. Lo que pasa es que, digamos, son distintas formas de práctica. Yo siempre, a mí me gusta usar digamos, el concepto de proceso de entrada y salida, donde vos tenés una única salida al final, no tenés múltiples retornos, pero a veces hay otros que prefieren poner los return porque visualizan a lo mejor más rápidamente que la función puede tener distintos retornos, ¿sí? Es más fácil de ver, por ejemplo, que vos vas a tener dos retornos distintos, ¿se entiende? Entonces, normalmente la mayoría programa así, pero muchas veces si vos pones acá return true, else, return false, vos ya sabes que la función va a devolver alguna de las dos cosas. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque esta función, si la haces así, automáticamente digamos, se convierte en una función que también puede retornar 3 valores, porque cuando vos no retornas acá en el programa principal, retorna un none, el Python, así que sí o sí tenés que poner el else.
Así que si vos pones el if, return true, else, return false, no queda duda de que va a haber un retorno por una cosa o por otra, ¿sí? Aun cuando acá no le pongas nada, ¿sí? Sí, ¿Está? profe. ¿Sí? No es más eficiente, Marcos, el poner uno solo, lo que pasa es que muchas veces es más prolijo, ¿m? Entonces uno va siguiendo, digamos, es una forma de estructuración de código, no necesariamente es más eficiente, pero hay que saber leerlo, ¿m? Por ahí es más complejo cuando es muy complicado, porque yo acá a simple vista estoy viendo que la variable de retorno tiene dos valores distintos. Pero si yo acá tuviera, por ejemplo, 10 valores distintos, y a lo mejor si pusiera 10 return, y yo sabría a simple vista que, bueno, hay 10 retornos. En cambio, si yo pongo 10 asignaciones, y bueno, por ahí me es más difícil. Entonces, pero bueno, como uno siempre tiene la idea de que la función siempre tiene una sola salida, por eso yo, como soy muy estructurada, los planteo siempre así, pero no, esa no es la única forma, ni la mejor, ni la peor, ¿no? Es la que uno decide cómo hacerla, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe, o sea, digamos, la pregunta esta, la del si se puede directamente retornar true o false, viene, digamos, lo segundo que hay que hacer, que es cuando se compara para ver la función. Ujú, O sea, sí, si yo pongo if, en este caso es vocal, ujú, is true o directamente de la forma implícita, sí. ¿estaría bien? Claro, sí, sí, sí. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer solamente el punto 1 para que lo vean cómo se aplica. Punto 1. ¿Qué tenemos que hacer? El porcentaje de vocales, ¿sí? Entonces, vamos a declarar una variable de resultado, porcentaje de vocales. Vamos a poner 0 porque sabemos que ahí vamos a calcular el porcentaje de vocales. Y vamos a hacer una cantidad de vocales. La vamos a poner en 0. Como esto va para todo el texto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es decir, bueno, mira, para el punto 1, acá cada vez que entremos y que tengamos una letra, ¿sí? Yo lo voy a poner acá, punto 1, vamos a preguntar si es vocal, car, fíjense en que esta función devuelve true o false. Así que, si es vocal car, yo lo que hago es le digo, mira, cantidad de vocales más igual a 1. ¿Sí? Entonces, cada vez que encuentro una vocal, cuenta. ¿Sí? ¿Por qué lo hace directo? Porque esto devuelve un true o false. Entonces, si esto es verdadero, cuenta. Si no, no hace nada. Y así va haciendo. ¿Sí? Yo también podría decirle, quiero saber, bueno, si es consonante, hago lo mismo, pregunto, ¿es consonante? ¿Sí? Para eso voy a tener que acá poner cantidad de consonantes. Consonantes, por ejemplo, igual a 0. ¿Sí? Entonces, hago lo mismo, pregunto, a ver, vos carácter que venís con algo, ¿sos una consonante? Le paso el car para que lo evalúe. Si es así, le digo, bueno, la cantidad de consonantes la incremento en 1. Y lo mismo voy a hacer con los dígitos, ¿no? Ahora bien, como este punto 1 me pide a nivel de texto, no a nivel de palabras, yo por palabra no tendría que hacer nada. Entonces, bueno, ya que está lo voy a hacer completo. Pasa que no quiero extenderme mucho del tiempo, así, porque deben tener clase. Todavía estamos en horario, pero no me les quiero sacar el recreo. Pero bueno, por ejemplo, si es dígito, car, entonces cantidad de dígitos más igual a 1. Fíjense en que esto lo que tiene es que es laborioso, pero es lo mismo, ¿sí? Fíjense, muy parecido. Entonces, estos contadores son contadores generales para todo el texto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Como son de todo el texto,
yo acá cuando termine de recorrer el texto, yo ya puedo calcular los porcentajes, ¿sí? Calcular, o sea, el punto 1, ¿no? Vamos a poner punto 1, que sabemos que es porcentaje. Voy a hacer uno solo, después se lo subo resuelto completo, pero ¿cómo hago el porcentaje si yo necesito el porcentaje, por ejemplo, de vocales? El porcentaje de vocales va a ser igual a ¿qué cosa? A Cantidad la parcial cantidad de... de vocales, cantidad de vocales por 100 dividido la cantidad total de letras. ¿Por qué? Porque la idea es la cantidad total de letras del texto, ¿no? Entonces yo acá, ¿se acuerdan que la cantidad de letras la habíamos puesto para contar todas las letras del texto, ¿sí? Entonces, con esto yo ya tengo el porcentaje. Y como yo no validé el texto, ¿sí? Una de las cosas que no deben olvidarse, ¿sí? Si es 0. Siempre, exactamente, cuando hago una división, siempre validen que el divisor sea distinto de 0. Entonces, de esa forma, nunca van a tener problemas. ¿Está? Entonces, eso es algo que siempre se les va a corregir. ¿Por qué? Porque si alguien no pone el texto, le da ejecuta y le pone enter nomás, y les va a saltar error porque nunca contaron letras. Y si no contaron letras, ahí le va a dar una división por 0. Entonces, siempre acuérdense de validar el denominador. Y por último, ¿sí? Acá en este caso harían un print de los resultados, que diga, por ejemplo, el porcentaje de vocales es, dos puntos, en este caso el porcentaje de vocales. Y lo mismo van a hacer con el porcentaje de consonantes y de dígitos. ¿Está? Yo después se los completo, ¿no? Pero si ustedes esto lo corren, vamos a correr, me dice ingresa un texto, fíjense que yo no me gasto mucho en lo que vamos a poner, pero cuando lo dé acá me dice, bueno, el porcentaje de vocales es 29, si ustedes quieren mejorar esta visual, en el parcial no importa, si sale así, sale, pero si ustedes quieren, dicen, bueno, si quieren mejorar esto, le hacen un round. Vuelvo a repetir, esto es opcional, no es obligatorio, ¿no? Es simplemente una cuestión para que quede un poquito mejor. Pero los chiches van después que lo terminaron, porque fíjense que esto es largo, ¿no? Nosotros ya estamos en hora, casi, nos quedan 5 minutos, pero fíjense que solamente hemos planteado el primer punto, que es a nivel de texto. Todavía nos falta el 2, el 3, el 4, ¿sí? Pero bueno, vamos al 2 rápido, porque es a nivel de palabra. Y cuando es a nivel de palabra, ¿sí? Una de las cosas que les va a dar el parcial, yo me miro el parcial para que lo vean, es que siempre se les va a dar alguna cadena de prueba, para que cuando ustedes hagan la prueba vean y verifiquen si realmente están haciendo bien las cosas. Si les da el mismo número es porque está bien. Acá esta coma quedó ahí mal la coma, pero la vamos a sacar en la prueba, pero eso les da una ayudita para saber cuál es el resultado, ¿no? Si están haciendo bien. Pero como esto es palabra, fíjense en que lo que me dice es determinar el promedio de letras por palabras de las palabras que tuvieron más vocales que consonantes. Así que acá tenemos que empezar a pensar de que ya no es el punto 2, no es a nivel de texto, el punto 1 es, ¿sí? Para todo el texto, ¿sí? Y el punto 2, es por palabra. ¿Y qué significa que sea por palabra? De que cualquier contador que hagamos, cualquier proceso que hagamos va a tener que ser por palabra. Es decir, a mí me dicen hacer un promedio de letras por palabras de aquellas que cumplen la condición de que hay más vocales que consonantes. Entonces, si bien yo acá estoy contando las vocales y las consonantes, lo estoy haciendo de todo el texto. Y yo ahora voy a necesitar contar las vocales y las consonantes por palabra,
¿sí? Entonces acá, esto podría llegar a ser de confusión, por eso lo hacemos para que no les dé la confusión. Vamos a hacer un contador de vocales por palabra. ¿Qué significa eso? De que cada vez que empiece la palabra la ponemos en 0. Cuando termina, vemos qué valor tenía y antes de volver a la próxima palabra lo volvemos a resetear. Estos son los contadores típicos, ¿sí?, que se usan por palabras y que se resetean cada vez que voy a comenzar una palabra. ¿Me sigue? ¿Sí? Y por supuesto que voy a necesitar acá el promedio, una variable promedio, vamos a ponerle .2, si es más fácil, la variable de resultado, que me pide el promedio para el .2. ¿Sí? Vamos entonces con el .2. Fíjense, cada vez que estoy en una letra me fijo si es vocal. Yo, si encontraba una vocal, usaba el contador general de todo el texto. Ahora, ¿qué puedo hacer? Y podría hacer dos cosas. O voy actualizando los contadores por palabra acá, puedo hacer un acumulador, bueno, en realidad acá los voy a tener que hacer por palabra, podría poner estos, los podría poner general, o lo vamos a hacer, yo lo voy haciendo paso por paso, por eso a lo mejor no va a ser tan eficiente, pero lo importante es que funcione, ¿no? Entonces vamos a hacer cantidad de vocales por palabra, también le vamos a sumar en 1. Quiere decir que cada vez que encuentro una vocal, mira, le pongamos que encontramos esa cantidad de palabras, ¿sí? ¿Para qué me va a servir esa variable contador de vocales por palabra y contador de consonantes por palabra? Para que cuando termine la palabra yo vea qué voy a hacer. Entonces, para el .2, ¿qué era lo que me pedía? Determinar el promedio de letras por palabra, pero solo los que cumplían que sus vocales eran más que las de las consonantes. Así que en este caso yo voy a decir, a ver, mira, termino la palabra. La cantidad de vocales de esa palabra es mayor que la cantidad de consonantes de la palabra, ¿sí? Si es mayor, es porque cumple. Entonces vamos a sacar el promedio. Y si tengo que sacar el promedio, ¿qué necesito? La sumatoria de letras y la cantidad. ¿Está? Que me parece que no la hice. A la sumatoria, ¿sí? Entonces, la sumatoria, a ver cómo le vamos a llamar. Le vamos a llamar sumatoria de el .2 igual a 0. Profe, ahí tengo Y, antes que siga. ¿sí? En la palabra también tendremos que verificar cuál es la cantidad de dígitos en la palabra. Porque puede ser que la palabra tenga dígitos. Sí. Y ya lo hicimos a eso. Fíjate que acá. No. Bueno. Pero no contamos la cantidad de dígitos que tiene la palabra, en realidad. Porque si vamos a sacar el promedio, vamos a tener que considerar también los dígitos que es la palabra. No, porque acá me dice la condición para el .2, ¿me decís? Sí. La condición para el .2 es que haya más vocales que consonantes, pero no te pide que te fijes en los dígitos. ¿Se Perfecto. entiende? Perfecto. ¿Está? Fíjate, lo leamos para que lo veas. Determinar el promedio de letras por palabra de las palabras que tuvieron más vocales que consonantes, nada más. ¿Sí? O sea, si tuvieran números, no importa, van a aparecer los números. Pero yo lo que tengo que determinar es si la palabra tuvo más vocales que consonantes. Si tuvo más vocales que consonantes, ahí sí voy a ver de calcular el promedio. Perfecto. ¿Está? No considero los números, digamos, que hay en la palabra. No. No, acá no, en el .2 no. El .1 sí, pero el .2 no. Entonces, la sumatoria, ¿qué sería? Esta sumatoria del .2 va a ser igual a ¿qué cosa? A la cantidad de vocales por palabra, ¿sí? Así que voy a ir, no, perdón, cantidad de letras, no, cantidad de vocales, perdón. Tengo que hacer el promedio de letras, así que el cantidad de... no, fíjense que no la tengo, la cantidad de letras por palabra. Vamos nuevamente. ¿Vieron que yo al comienzo puse una cantidad de letras general al texto? Dijimos, bueno, con eso vamos a contarlas a todas, ¿sí?
para poder tener el porcentaje del punto 1, bueno, también voy a necesitar una cantidad de letras por palabra que la voy a necesitar resetear cada vez que termine la palabra. Entonces, vamos a poner una cantidad de letras de palabras más igual a 1. Acá me chilla porque esta no la había creado. Entonces, como esto es a nivel de palabras, ¿sí? Siempre que tenga que tener a nivel de palabra, también voy a tener que tener. Fíjense en que es muy parecido lo que tengo del punto 1 al punto 2, ¿sí? Tengo cantidad total de letras, que ya lo había definido, pero ahora es por palabra, cantidad de vocales por palabra, acá era cantidades del texto, este es consonante por palabra. Entonces, fíjense en que, ¿por qué necesito cantidad de letras por palabra? ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer para la sumatoria, para hacer el promedio de letras por palabra, es sumar esa cantidad de letras por palabra, ¿sí? Y en la cantidad va a ser la cantidad del punto 2. A ver, Kant. No me acuerdo, perdón, ¿cómo le llamamos? Contador punto 2. No, vamos a ponerle Kant. Vamos a ponerle Kant así. Ahí está. Kant punto 2. Para que venimos con los Kant. Para no mezclar. Kant punto 2 sería más igual, o le estoy multiplicando encima. 1, perdón, sí, más 1. ¿Por qué? Porque ahí sería cantidad de palabras que cumplen la condición, ¿sí? Y esta es la sumatoria de la cantidad de letras de esa palabra. ¿Está? ¿Sí? Con lo cual, con eso estaría. Pero hay algo muy importante que tienen que poner acá cuando termina la palabra. El reset de las variables asociadas a las palabras. ¿Qué significa eso? ¿Qué variables están asociadas a las palabras? ¿Qué variables van a empezar a contarse nuevamente cuando empiece una palabra? ¿Qué les parece? ¿Sí? Yo analicé una palabra, listo. Ahora viene otra nueva. ¿Tengo que volver a contar las vocales por palabra? ¿Qué les parece? Sí. Entonces, todas aquellas, ¿sí?, variables asociadas a las palabras, las voy a poner en 0. ¿Para qué? Para que en la próxima palabra se empiecen y se analicen. Por eso yo me tomé el trabajo de poner un nombre largo. Cantidad de letras, palabras, para diferenciarlas de las cantidades de letras del texto general, la cantidad de vocales generales. Entonces, de esa forma, yo sé que tanto la cantidad de letras por palabra se pone en 0 para que en la próxima vuelta empiece a contar nuevamente, la cantidad de vocales también, para que de esa forma yo pueda determinar cuál es el promedio. ¿Sí? Y por último, vamos a hacer para el punto 2 el promedio, sería para el punto 2, ¿sí? Fíjense que en cada caso marco cuál es el punto que voy a resolver, así no me pierdo. Y en este caso, ¿qué me pide? El promedio, ¿sí? Y el promedio es sumatoria dividido cantidad. Así que, en este caso, el Kant.2 debería, como es el denominador, va a ser el que debe ser distinto de 0. Así que, si el Kant.2 es distinto de 0, entonces recién voy a hacer el promedio del punto 2, que va a ser igual a la sumatoria del punto 2 dividido la cantidad del punto 2. ¿Está? Y con eso, después que puse todos los porcentajes, fíjense que me faltan todos los otros resultados, ¿no? Ponemos el promedio medio del punto 2 para hacer, ¿sí? Y le ponemos acá
promedio punto 2. ¿Sí? Entonces, fíjense en cómo tengo dos ejercicios, uno a nivel de texto general y otro a nivel de palabras, y que lo tuve que manipular acá. Averiguar acá qué pasaba cuando terminaba la palabra, si cumplía con la condición, tuve que resetear los contadores para que en la próxima se manejara, ¿sí? Si yo corro esto, voy a copiar el texto, ¿sí? Lo único que le voy a sacar la coma, porque si no, no me va a dar, no debería ir con la coma, porque asumimos que no iba nada. Si ustedes se fijan, el promedio del punto 2 es 7,5, ¿sí? Que es lo que dice acá, ¿sí? Ante esto, las palabras apasiono y apruebo tienen más vocales que consonantes, así que son las dos que se consideran, entonces se acumula, ¿sí? Las letras que tiene esta palabra, las letras que tiene esto, y se divide por 2. ¿Lo ven? Les queda, ¿sí? Nos pasamos ahí un ratito, pero bueno, quería por lo menos que queden estos dos puntos que son muy parecidos, pero también son diferentes en el sentido que uno es a nivel de texto y el otro es a nivel de palabra. Entonces, tengan en cuenta ese detalle, ¿no? Porque les puede tocar, ¿no? Después nos va a quedar hacer el 4 y el 5, ¿no? Que ya es todo a nivel de palabras, ¿no? Porcentaje de palabras que incluyeron esto, va a ser algo parecido al 2, determinada cantidad de palabras que comenzaron con él y además incluyeron tal cosa, va a ser parecido al 2, ¿no? Porque es a nivel de palabras, es decir, voy a tener que hacer algo por cuando encuentre una letra y algo cuando termine la palabra, ¿sí? Así que seguramente, yo después se los voy a subir, ¿no? Pero seguramente van a hacer algo con el punto 3, algo con el punto 4 acá, para analizar qué es lo que Una pasa dentro de la consulta. palabra. Sí, sí, decime. Y acá Eh, lo mismo. ¿Sí? al reseteo de las letras vocales por palabras, ¿no tomaría solamente la última palabra nomás del texto? No, porque fíjate que acá por el else, ¿cuándo pasa por este código? Cuando es un espacio o un punto. Así que cuando sea un espacio o un punto, va a ser esto, ¿sí? Entonces ahí va a analizar, a ver, terminó la palabra, cuento cuántas palabras tengo en total. Me fijo, a ver, las vocales que traía esa palabra, ¿es mayor que la cantidad de vocales de que traía esa palabra? Si es mayor, sumo la cantidad de letras de esa palabra y cuento el punto 2, ¿sí? Y así, cuando termino, vuelvo a poner en 0 esto para la próxima palabra. Entonces, si vos te fijas, a ver en la ejecución, vamos a correrlo de nuevo, ¿sí? Vamos a poner acá. Si yo pudiera hacer un paso a paso, ¿sí? Yo voy a decir, bueno, empiezo con la S, ¿sí? Cuento, ¿es una consonante? Sí. Esta es una vocal. Viene un espacio en blanco. Cuento la palabra, viene una palabra, ¿sí? Fíjate que viene acá, cuento la palabra y pregunto, ¿cuántas vocales tiene esta palabra? Una. ¿Cuántas consonantes tiene? Una. ¿Este es mayor que este? No, no hago nada. Pongo en 0 de nuevo este contador. Entonces vuelvo a dar la vuelta. Acá me va a pasar lo mismo. La cantidad coincide, no va. Acá, ¿qué tengo? Vuelvo a poner en 0. Cuento la vocal, cuento la consonante, cuento la consonante, cuento la vocal, consonante, vocal. Si te fijas acá, tengo 3 vocales y 3 consonantes. Lo mismo, no hago nada. En este caso el I es una sola. No, acá voy a tener 0, no es mayor que 1. Así que no. ¿Pero qué pasó acá? Acá cuento la vocal, sí. Aparece 1, aparece el contador de consonante, cuento, ¿sí? Hay 1 y 1. Pero después, fíjense, en 1, 2, 3, 4, 5 vocales contra 1, 2, 3 consonantes. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a decir, ah, mira, tenemos 5 vocales y 3 consonantes. ¿Cumple? Bueno, toda la cantidad de letras que tiene esto, que son 8, las guardo en la sumatoria y guardo una palabra que cumple. Después la próxima
pongo todo en 0, porque no sé cuánto va a venir en la próxima, entonces vuelvo a contar. Cuento las vocales, voy a terminar contando que hay 4 vocales y hay 3 consonantes. Entonces, 4 vocales mayor que 3, sí. Ah, bueno, entonces las 7 letras que tenía esta palabra la acumulo, ¿sí? Y vuelvo a contar el punto 2. Son 2 palabras. Cuando encuentre el punto, termina, ¿sí? Y vengo acá y hago el promedio, ¿sí? La sumatoria completa de todas estas letras dividido 2, que por eso me da el 7,5. ¿Se entiende? Sí, ahora lo entendí, era un acumulador ahí, pensé que se reseteaba todo, por eso. No, 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 acá solamente se resetean, por eso les puse acá, variables asociadas a las palabras, no al texto. Por eso, por ejemplo, cantidad de palabras no la reseteo, porque eso me va a decir cuántas palabras en total tuve. Cantidad de letras totales no la reseteo, porque me va a servir para el porcentaje final. Cantidad de vocales, consonante y dígito no la reseteo, porque es para todo el texto. Pero aquellas que son relacionadas a las palabras, sí. ¿Por qué? Porque las necesito usar en la próxima palabra. ¿Se entiende? Y así si voy teniendo nuevas variables que se afectan en estos puntos relacionados a las palabras. ¿Sí? ¿Lo tienen?